Bueno, como habíamos comentado ayer por mayoría, la Comisión de Fiscalización que preside nada menos que el excontralor, el congresista Edgar Alarcón, decidió aprobar un informe que en la práctica lo que busca es inhabilitar por 10 años de cualquier cargo público, de ejercer la función pública, al expresidente Martín Vizcarra, que es candidato con el número 1 por Somos Perú, no socio político ahora del señor Daniel Salaverry, con quien hemos conversado. Vamos a dialogar en este momento con el abogado constitucionalista y penalista, además, James Rodríguez. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Omar Mariluz. Como siempre, es un honor estar en tu programa. A tus órdenes. Bueno, en principio preguntarnos sobre la viabilidad de lo que se ha aprobado y cuáles son los caminos a seguir, porque entiendo, y eso lo explicará con mayor detalle usted, esta comisión aprueba este informe que decide acusarlo de delitos, de la comisión de delitos y además de infracciones a la Constitución, que entiendo son cosas separadas, que tienen vías separadas e incluso votaciones distintas en el Pleno del Congreso. Le pediría mucha pedagogía y paciencia para que nos explique estas diferencias y entender qué es lo que se ha aprobado en esta comisión. Por supuesto. Hemos visto que el día de ayer la Comisión de Fiscalización ha aprobado por mayoría aprobar, ¿no?, esta denuncia constitucional contra el señor Martín Vizcarra por los supuestos delitos o infracción constitucional en el sentido del proceso irregular de contrataciones de diversas personas en el organismo del Estado. Sin embargo, mi posición es bastante clara, que para que esta acusación proceda en el sentido de la inhabilitación, el Congreso de la República, a mi punto de vista, no podría proceder en este sentido. ¿Por qué? Ya que existe una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003 que ha determinado de forma clara de que si existe un pedido de inhabilitación y en paralelo una indagación, una investigación preliminar, fiscal o proceso judicial, el legislativo debe, conforme a un debido proceso, y a un debido proceso, sobre todo al derecho a la presunción de inocencia, esperar una sentencia definitiva, o al menos en primera instancia, del Poder Judicial. De tal manera que, a mi punto de vista, el Congreso de la República debe tomar estas cosas con bastante precaución y en aras de un debido proceso, a mi punto de vista, por supuesto, esperar que terminen las investigaciones en la etapa intermedia y que finalmente va a ser el Poder Judicial que determine la culpabilidad o responsabilidad o no responsabilidad del señor Martín Vizcarra, es decir, de quien se trate o de quien se llame. Se trata sobre todo de un debido proceso. Según esta sentencia del Tribunal Constitucional, mientras no haya una sentencia, no sé si firme o una en primera instancia, segunda instancia, no se puede inhabilitar a ninguna persona de ejercer la función pública. Así es. Ahora, en relación a lo que me hablaba, en relación a un juicio, ¿no?, que procede por infracción constitucionales, o sea, un juicio político procede por infracciones constitucionales, no necesariamente por delitos. Por tanto, el Congreso puede absolver al acusado o sancionarlo. Le pediría que nos detengamos ahí. Yo solicito la inhabilitación de ejercer el cargo público ¿por la comisión de delitos o por la infracción constitucional o por ambos? Puede ser, a mi punto de vista, por ambos. Un juicio político procede por infracciones constitucionales, no por delitos. Vamos a separar. Por tanto, el Congreso de la República puede, como menciono, absolver, en este caso al señor Vizcarra, o sancionarlo con la suspensión, con la destitución o con la inhabilitación, sin necesidad de que haya una sentencia judicial penal condenatoria previa. Esto es importante. Sin embargo, en aras de un debido proceso, considero de que debe esperarse finalmente un pronunciamiento del Poder Judicial. ¿Y cuál sería el proceso a partir de ahora? Es decir, ya esta comisión decidió aprobar por mayoría este informe. ¿Cuál es el siguiente paso a partir de este momento? Para entender también el tema de los plazos, porque hay que recordar que este Congreso se acaba pues, el 28 de julio del próximo año.
Sí, si vamos a hablar desde el punto de vista político, da la impresión de que los congresistas que han intentado vacar al señor Vizcarra tratan ahora de inhabilitarlo. Es importante mencionar de que existen, con el debido respeto, muchos congresistas que tienen problemas fiscales y judiciales en proceso de investigación, y eso no los hace pasible de que sean ni censurados ni tampoco inhabilitados. Pero en este caso, la rapidez que está tomándose en este ambiente político da la impresión de que se trataría, ¿no? Podría tratarse de buscar una inhabilitación pronta del señor Vizcarra. Considero de que después de que sea aprobado este informe presentado por la Comisión de Fiscalización, y en este caso por el señor Alarcón, quien de todas maneras es público, pues que es una persona que tiene, de acuerdo a la versión de la Fiscalía y de acuerdo a las versiones periodísticas, diversas investigaciones también por delitos bastante graves, ¿no? Ese es un buen punto, doctor Rodríguez, porque, a ver, hagamos un paralelo, ¿no? Este Congreso busca inhabilitar del ejercicio del cargo público al expresidente Martín Vizcarra por, digamos, el caso de las contrataciones medio extrañas en el caso del señor Richard Cisneros. Pero se le vacó por un tema más grave, que está en investigación preliminar, que es haber recibido supuestos sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua. En el caso del señor Alarcón, también ya hay aspirantes a colaboradores eficaces que dicen que él le habría dado, que el alcalde de este distrito de Arequipa le habría pagado 2 millones de soles para que no le investigue cuando él era Contralor General de la República. Estamos ante casos similares porque es fácil vacar a un presidente y no sacar a un parlamentario también con una acusación y sin sentencia. Son las contradicciones y las ironías que nos da la ley y la política en nuestro país. Mientras que la institución presidencial se encuentra frágil y frente a posiciones políticas, la fuerza de los votos y no de las razones, en el caso de la vacancia presidencial, existe, en el caso que usted me ha hablado, de este congresista, presidente de la Comisión de Fiscalización, procesos en investigación por delitos bastante graves y que incluso han sido materias de pedidos de levantamiento del fuero parlamentario por parte de la fiscal de la Nación. Y estamos hablando de muchos meses atrás y hasta la fecha aún no se ha decidido el levantamiento para que sea al menos investigado o procesado como debería ser. Y lo que llama la atención es que en paralelo, como muy bien nos ha manifestado Omar Maguiluz, se da pues esta rapidez para poder inhabilitar, que al más parecería, a mi punto de vista, dejando el lado jurídico, como una forma de venganza, ¿no? Política. Bueno, te vaqué y como no he podido vacarte, entonces en el sentido finalmente que puedas tú tener una aspiración política, ahora te inhabilito para que no tengas ninguna posibilidad más adelante. Considero que estas actitudes... Pero vuelvo a la pregunta inicial. Sí. ¿Cuán viable va a ser que lo inhabiliten? ¿Cuán real puede ser esto? Es decir, ¿hay tiempo? ¿Tienen los votos? Otro punto, el procedimiento creo que es un poquito más complejo porque tiene que pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es que una vez que siga y que esté aprobado por el Pleno del Congreso, vaya a la Fiscalía de la Nación para las denuncias constitucionales por parte de la Fiscal de la Nación y retornaría a las subcomisiones de acusaciones constitucionales para el informe respectivo y la sanción correspondiente de acuerdo al pedido del Ministerio Público. Pero esto no significa que políticamente ya está inhabilitado o estaría inhabilitado. Sin embargo, es importante demarcar acá algo muy importante, Omar Maguiluz, de que debe existir un debido y justo proceso para cualquier ciudadano. Sí, claro. Llámese quien se llame. Y considero de que no podemos mirar con una vista a algunas personas y con otra vista a determinados personajes políticos y que vemos a Omar Maguiluz como presidentes de la comisión, como por ejemplo el de presupuesto de la República, de acuerdo a las informaciones vertidas por la Fiscalía. El congresista Humberto Acuña.
Así es, se encuentra Bueno, pues sentenciado en tiene primera, ya... segunda instancia. Estamos poniendo pues al gato de dispensero, ¿no? Claro, él tiene ya una sentencia en doble instancia por sobornar a un policía y sigue ahí campante y nos dan unas explicaciones cada vez más enrevesadas los amigos de Alianza para el Progreso. Pero bueno, ese es otro cantar. Yo quería hacer el paralelo con el caso de Kenji Fujimori, en el sentido de entender y que la gente entienda cuán fácil es inhabilitar a una persona para que ejerza, digamos, la función pública. Entiendo que con Kenji se intentó y no se logró por los votos. Así es. Es muy cierto lo que acabas de decir, Omar. En nuestro Parlamento prima la fuerza de los votos y no necesariamente la fuerza de las razones. Ese fue el motivo por los cuales se vacó al señor Vizcarra y después tuvimos varios jóvenes muertos en las luchas y en las batallas en las calles para retornar a la democracia. Y creo que el país necesita un cambio de rumbo, un cambio de su clase política. Y considero que acá debe respetarse un debido proceso, debe escucharse a las partes y debe marcarse en una clara diferencia en lo que es un debido proceso y lo que es un ajuste de cuentas a nivel político. Ahora, pongámonos en el caso de que esto avance a la velocidad de la luz, como a veces nos tiene acostumbrados ya este Congreso, que cuando quiere se pone bastante agilito en realidad para aprobar ciertas cosas. El expresidente Vizcarra tiene herramientas legales a la mano para protegerse. Por ahí escuchaba que su abogado ha dicho que de esto materializarse van a presentar una acción de amparo, entiendo. A mi punto de vista, si es aprobado por el Congreso de la República este informe de fiscalización aprobando o sugiriendo la inhabilitación del señor Vizcarra, no solamente tiene la acción o el camino de una acción de amparo para retroceder o retrotraer las cosas a su estado anterior, sino que también, desde mi punto de vista, podría proceder una demanda constitucional de habeas corpus y estoy seguro que tendría muchos éxitos, ya que estaríamos vulnerando digamos, la libertad individual y la libertad de la persona, porque finalmente una acusación constitucional que se va al Ministerio Público deriva pues en un peligro a su libertad. Entonces, no solamente tendría el señor Martín Vizcarra la posibilidad, en caso de ser aprobado este informe en el Congreso de la República, de poner una acción de amparo, sino también una acción de habeas corpus, lo cual es una garantía constitucional, ¿no? Finalmente, hay varios caminos que todavía le queda, señor. Finalmente, ¿a quién le toca decidir si el expresidente Martín Vizcarra está habilitado para postular al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Congreso de la República, al TC o al Jurado Nacional de Elecciones? Finalmente es el Jurado Nacional de Elecciones quien define digamos, las posibilidades que tiene de postular, pero el Jurado Nacional de Elecciones recibe la información, por ejemplo, de una persona que está siendo o ha sido sentenciada por el Poder Judicial y lo inhabilita. Entonces, es el Poder Judicial quien da la información. En este caso, el Congreso de la República, quien podría dar la resolución de la información al Jurado Nacional de Elecciones de una posible inhabilitación del señor Vizcarra para que no pueda ser candidato al Congreso de la República, o de también pues de cualquier otra persona. Entonces, es el Jurado Nacional de Elecciones el llamado por ley para definir el futuro político de cualquier persona que aspira a un cargo público por elección popular. Ahora, ¿puede el expresidente Vizcarra postular al Congreso de la República? Se lo pregunto porque ayer conversábamos con el congresista de Fuerza Popular, Carlos Mejía, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, y nos decía que por los tiempos en el que él fue vacado y el proceso electoral, que es en abril del 2021, no le darían los tiempos. Entiendo que él tuvo que haber renunciado con 6 meses de anticipación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, efectivamente. A mi punto de vista no van a dar los tiempos ni tampoco la fuerza de la ley, porque es algo visto que tendría que pronunciarse el Poder Judicial, en este caso el señor Vizcarra, para definir la responsabilidad o no de la culpabilidad, para poder definir finalmente
una inhabilitación futuro para cualquier elección No. popular que el señor Vizcarra tenga. Me refiero, doctor Rodríguez, al hecho de ya el expresidente como tal puede postular al Congreso de la República. Él ha sido vacado, si no me estoy equivocando, a principios de noviembre. Las elecciones son el 11 de abril. Es decir, ¿está calificado para postular al Congreso de la República habiendo sido presidente hasta hace pocos meses? Analizándolo de una forma somera, sí. Sin embargo, habría que analizarlo de una manera profunda para ver los tiempos y definir exactamente, digamos, los plazos en los cuales pues él habría o renunciado o habría sido vacado. Pero de acuerdo a lo que yo tengo la información de primera mano, sí tendría esa oportunidad de postular al Congreso en estas elecciones. Bueno, que viene en abril 2021. Ahí está, vamos a ver finalmente qué es lo que decide, porque todo esto lo va a tener que definir en su momento el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Como siempre, un gusto estar con ustedes. No, gracias, doctor Rodríguez. James Rodríguez, abogado penalista y constitucionalista. Nos vamos a una pausa ahora, no se vayan, vamos a seguir hablando de la carrera electoral. ¿Va o no va la candidatura del exgobernador, además de Ica, Fernando Sillones? Ayer conversaba nuestra compañera Tatiana Alemán con Aureo Segarra, que es el presidente de Todos por el Perú, y él decía que ya no va, el partido se va a desistir de presentar candidatura. Pero el señor Sillones el día de hoy, ha dicho que sí, esto continúa. Nos lo va a contar él después de la pausa.